Ya, jóvenes, partamos. Este es un artículo muy interesante y ordenado para entender la biomecánica y el sustrato anatómico y fisiológico que hay detrás de los cambios degenerativos de columna. Entonces, asumo que el artículo está leído, por lo tanto vamos a ir trabajando. Yo lo leí ayer con calma y es bueno releer las cosas. Uno aprende más en la relectura. Así que partamos. Entonces vamos a revisar esta unidad espinal funcional y me gustaría saber si alguien la podría explicar brevemente. Bueno, que la unidad funcional de acá de los H está hecha por dos vértebras, un disco, y el 70% se divide en la parte anterior, que corresponde al cuerpo, y también el 30% a nivel de la parte posterior. También hay una clasificación de Dennis, que es muy antigua, que la divide en tres pilares importantes, anterior, medio, posterior, que también ayuda un poquito para la estabilidad a nivel de la columna. Además está compuesta por el disco, que por lo general se ve una secuencia de dos, que está compuesta por cartílago, y también es generada por todo lo que sea proceso degenerativo. Gracias. ¿Quién habló? Marcelo. Gracias, Marcelo. Solo para dar más detalles, fíjense que la unidad espinal funcional involucra, claro, los dos segmentos, 70% anterior, 30% posterior. Y el anterior acá vamos a trabajar un poco más. El disco intervertebral se compone de un núcleo pulposo, después viene anillos fibrosos, las fibras más periféricas, ¿cómo se llaman? De Charpey, muy bien. Y si ustedes se fijan, acá hay una línea negra, arriba y abajo del núcleo pulposo. Y eso es la placa terminal, que corresponde a cartílago que básicamente nutre al disco intervertebral avascular. Después, el cuerpo vertebral tiene un hueso esponjoso y tiene unos rebordes óseos más gruesos que se llaman apófisis. De ahí crecen los osteofitos, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, yo por lo menos estaba acostumbrado a hablar de la unidad disco vertebral, pero este artículo hace hincapié en que es una unidad espinal funcional. Entonces, es muy interesante la descripción que hacen de los cambios degenerativos. Mencionan que los cambios degenerativos son considerados una respuesta a un daño y no una enfermedad en sí misma. Y acá hay un planteamiento muy, muy fundamental, porque fíjense qué significa que algo tenga degeneración. Es distinto para los radiólogos, para los neurólogos, los neurocirujanos y los patólogos. Por lo tanto, estamos en un terreno que no es fácil. Ustedes saben que las columnas, si se las mostramos a 6 neuroradiólogos van a usar nomenclatura distinta. Y eso es un hecho. Pero vamos a tratar de trabajar y enfocarnos en las cosas que son fundamentales. Entonces, ¿cómo divide el artículo? ¿Cuál es la propuesta de la mnemotecnia y clasificación para la descripción de los cambios degenerativos de este artículo? ¿Qué propone? El artículo propone que es como un continuo. Hola, yo soy Ignacia de la Soncea, perdón, de Hola, Los Ángeles. Hola Ignacia, bienvenida. Hola, el artículo propone que los cambios degenerativos son como un continuo y lo plantea en un ABC,
donde primero se va comprometiendo el núcleo y después esto ya se iba ampliando hacia el anillo y posteriormente ya hacia el canal y hacia más posterior. Perfecto. Y muy bien, gracias Ignacio. Y este es el esquema que lo demuestra. Entonces dice tipo de degeneración espinal. Hay una degeneración horizontal y una degeneración del segmento adyacente. La degeneración horizontal, inicialmente en el disco, por eso tiene un vector horizontal, subsecuentemente lleva a una osteoartritis o artrosis facetaria. Esa es degeneración horizontal. Y por otra parte, la degeneración del segmento adyacente corresponde a una entidad en que un segmento con cambios degenerativos biomecánicamente funciona de una manera no adecuada y eso altera el segmento que está inmediatamente contiguo superior o inferior. ¿Ok? Entonces, partamos con el núcleo pulposo. Entonces, acá hace un análisis de cómo se va alterando el núcleo pulposo y menciona en varias oportunidades la presión intradiscal. Entonces, ¿alguien podría explicar brevemente esta figura 3? ¿Qué le pasa al núcleo pulposo con los cambios degenerativos? Hola, por acá desde, desde Coquimbo. Es que el núcleo pulposo finalmente es la unidad central de la parte del disco intervertebral que está contenido por varias láminas de proteoglicano que finalmente le permiten dar la estabilidad y de esta forma permiten una distribución completamente simétrica de las cargas axiales. Por tanto, a medida que este disco empieza a sufrir cambios degenerativos y a deshidratarse, disminuye la capacidad de distribuir estas cargas de forma equitativa. Y al perder esa capacidad, finalmente se van produciendo una especie de microtraumatismo repetitivo sobre las plataformas vertebrales y de esta forma comienza el cambio degenerativo sobre estas. Y de forma ya secundaria empieza la inestabilidad sobre las articulaciones facetarias que serían del mismo nivel. Perfecto. Entonces, fíjense acá lo que dice el artículo. Dice, un núcleo pulposo normal es una estructura gelatinosa, altamente viscosa y elástica, y está compuesta fundamentalmente de proteoglicanos y de agua intermolecular. Recuerden que los proteoglicanos son como unos árboles que retienen agua. Por lo tanto, el núcleo pulposo, al parecer, tiene una alta concentración de agua y de proteoglicanos, como dijo Jonathan. Jonathan, ¿cierto? ¿Habló Jonathan? Sí. ¿Cierto? Ya, buenísimo. Muy bien, entonces lo que demuestra este esquema es la evolución de los cambios degenerativos en función del núcleo pulposo y su deshidratación. Entonces, básicamente lo que dijo muy bien Jonathan es que hay una especie de continuo de daño degenerativo que parte en el núcleo pulposo y se va extendiendo a las estructuras anatómicas que ya revisamos. Fíjense que acá mencionan las anormalidades se extienden al disco, al anillo fibroso, a las placas terminales. Recuerden que existe una placa terminal e incluso la médula ósea de los cuerpos vertebrales adyacentes, y luego el daño compromete las articulaciones facetarias y por lo tanto los ligamentos amarillos y va generando estenosis. Este esquema es muy interesante. Solo hacerle hincapié que si ustedes se fijan, que somos radiólogos, esto demuestra la presión intradiscal. La presión intradiscal en las posturas fisiológicas en pacientes sanos. La presión intradiscal en pacientes con leve, moderada y severa degeneración. Y después viene el máximo de la insuflación de unos neumáticos y de un balón de fútbol. Entonces, en el eje X están las diferentes condiciones y en el eje Y están los kilopascales. Entonces, es importante. Miren la presión intradiscal cuando estamos sentados, los radiólogos, que estamos todo el día sentados. La presión intradiscal es mayor
que en las situaciones que estamos caminando. Es mucho mayor. Imagínense, tienen una postura ergonómicamente alterada. La presión es aún mayor. Por lo tanto, siéntense bien, sentémonos bien, espalda derecha, y tratar de ser lo más fisiológico posible para cuidar nuestra espalda. Acá en Coquimbo yo soy amigo de los neurocirujanos y los pacientes que vienen, por ejemplo, los camioneros, los choferes de buses que están mucho tiempo sentados, son las peores espaldas que uno puede observar. Por lo tanto, los radiólogos estamos en riesgo y nos tenemos que cuidar a ustedes que están partiendo este camino. Yo ya llevo unos años ya, llevo 10 años sentado, así que voy a tratar de distribuir las fuerzas. Ya, sigamos. Ya, después viene ya el núcleo pulposo, la presión intradiscal, el estrés anormal. Ya, ¿qué pasa con la señal T2? Empieza a disminuir la hiperintensidad en secuencias moderadas en T2, Muy bien, ¿por qué? porque en el fondo empieza a perder el componente líquido del disco, se empieza a desecar. Muy bien, muy bien. Entonces, antes de ver la señal T2, se me había pasado este esquema, que es la distribución del estrés en un segmento normal y en un segmento con un núcleo pulposo degenerado. Entonces, la distribución de las fuerzas verticales tiene esta disposición, y después, cuando el núcleo pulposo se deshidrata, se degenera, la distribución de las fuerzas se altera y dice lo siguiente, dice que cuando cae la presión intradiscal y el anillo fibroso que está alrededor del núcleo pulposo actúa como una resistencia a la compresión directamente y progresa el fenómeno degenerativo. Entonces, básicamente estamos hablando de que hay deshidratación, como dice Rocío, del núcleo pulposo, y después hay una degeneración y disrupción de las fibras del anillo fibroso. Y lo gradúa. Este es un disco normal. El disco normal constituye el núcleo pulposo, que tiene alta señal T2 porque tiene agua, tiene proteoglicanos, y en torno a él estas bandas hipointensas corresponderían a los anillos fibrosos, y aquellas más periféricas son las fibras de Charpey. Por lo tanto, el grado 1 es lo normal, un disco tiene una alta señal uniforme en el núcleo pulposo. El grado 2 aparece una línea horizontal central de baja intensidad de señal en resonancia, esto se ve todos los días, en que ustedes pueden ver que donde estaba la hiperseñal del núcleo pulposo aparece una pequeña línea hipointensa. En el grado 3 hay una alta intensidad de señal en la parte central del núcleo pulposo con baja intensidad en las regiones periféricas del anillo del núcleo propiamente tal. Por lo tanto, traduce degeneración, traduce deshidratación. Grado 4 ya prácticamente dice baja intensidad de señal central y está borrada la distinción entre el núcleo y el anillo fibroso. Y el grado 5, una baja intensidad de señal sin distinción entre el núcleo y el anillo. Por lo tanto, estamos viendo la secuencia de resonancia magnética que demuestra la pérdida y la degeneración del disco intervertebral, guión núcleo pulposo, anillo fibroso. Fíjense también que va perdiendo altura el disco intervertebral correspondiente para extrapolarlo a escáner. Ya, muy bien. Luego, ¿qué análisis hace de estos tres elementos? Fenómenos de vacío, líquido intradiscal y calcificaciones discales. ¿Qué traducen los fenómenos de vacío? Nunca, por favor, escriban en su informe gas intervertebral o es fenómenos de vacío en las articulaciones de músculo esquelético probablemente y en la columna. Fenómenos de vacío. Es como la acumulación de nitrógeno intradiscal, que se vería como un vacío de señal en las secuencias T1 y T2. Exactamente. Y es más fácil verlo en tomografía computada, por supuesto. Yo
En resonancia igual se puede. Cuando uno ya ve muchas, puede diagnosticarlo. Y aquí dice que está asociado, está relacionado a la postura y en algunos elementos a la inestabilidad del segmento. ¿A qué se refiere la postura? Hay unos artículos que demuestran que los fenómenos de vacío desaparecen en función del movimiento del paciente. Si está con flexión, extensión o ciertas rotaciones, los fenómenos de vacío desaparecen y se reemplazan por líquido. No conozco muy bien la fisiopatología ni la importancia de eso, pero lo he leído alguna vez. Entonces me llamó la atención lo que dice acá porque eso está demostrado. Ya, ¿qué es el líquido intradiscal? Se refiere a la acumulación de líquido que se va a ver traducido como una hiperseñal en T2, pero que no está relacionada con el líquido propio del disco, sino más bien como cambios edematosos. De hecho, está relacionado con cambios edematosos de la médula tipo MODIC 1. Ya, perfecto. Sí, este es también llama la atención, que es líquido intradiscal. En algunos libros está escrito como disrupción discal interna, pero lo que demuestra acá en el ejemplo, si ustedes se fijan, bueno, acá están los fenómenos de vacío, tiene ahí señal de aire. En el tipo B dice acumulación de líquido intradiscal, no dice mucho más. Entonces, mi pregunta es cómo diferenciamos esto de una fisura del anillo fibroso. Por lo tanto, lo que yo he visto es que en algunos artículos el aumento de la señal central en un disco que ya está degenerado, que ya se deshidrató, que ya perdió su señal T2 y vuelve a aparecer una hiperseñal, se ha descrito como disrupción discal interna. Y ahí hay que tener ojo porque recuerden que un principio básico en los pacientes es que la discopatía degenerativa o la osteocondrosis intervertebral es de baja señal T2 porque estamos enfrente a un disco deshidratado. Y las espondilodicitis tienen hiperseñal T2 del disco intervertebral porque es un proceso inflamatorio. Entonces hay que tener ojo porque a veces estas disrupciones discales internas o el líquido intradiscal pueden ser más grandes de lo habitual y pueden generar dudas diagnósticas para el radiólogo no entrenado que no participó en estas charlas. Ya, ¿qué dice de la calcificación discal? Básicamente, no mucho, que es más frecuente en la columna torácica, está asociado a los cambios degenerativos, debe ser una calcificación distrófica y habitualmente son del anillo fibroso y están localizados en la espina, o sea, en la columna dorsal inferior. O sea, no hay que cambiar el diagnóstico diferencial, no van a poner una artropatía por depósito de cristales. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, en ciertos pacientes, la discopatía degenerativa dorsal se calcifica, punto. Y sigue siendo una patología degenerativa y no una enfermedad por depósito. Ahora, solo hacerle un comentario. Hay una entidad que se da en los niños que se calcifica el disco intervertebral y da una especie de dolor torácico agudo. Ustedes que le enseña la doctora Pérez deben manejarlos bien. Pero es otra demografía, digamos. Es un grupo etario distinto, con una clínica distinta. Es una calcificación aguda del disco intervertebral y genera bastante molestia en los pacientes y dudas diagnósticas. Se las dejo para que lo busquen porque es verdad, yo he visto un par. Pero en los adultos, las calcificaciones son propias de la degeneración de los discos. Ya, vamos a las fisuras de los anillos fibrosos. Ya, cada anillo fibroso se compone de colágeno, 10 a 12. ¿Y cómo se clasifican las fisuras del anillo fibroso? Acá está.
circunferenciales, periféricas y radiales. Sinceramente, es poco utilizado. Lo importante es que es saber reconocerlas y muchas veces están asociadas a hernias. Entonces veamos este esquema. Acá está la fisura circunferencial, fisuras del anillo fibroso. Circunferencial, radial y fisura periférica. De los neuroradiólogos que ustedes han rotado, ¿han visto informes de este tipo que diga fisura del anillo fibroso con apellido, circunferencial, radial o periférica? Se los pregunto, que yo no lo uso, no sé si lo usará alguien. No, por ejemplo, en el Insta no lo he visto que lo ocupe. Ya. Ya, perfecto. Entonces, acá básicamente muestran una circunferencial, acá una imagen en que se ve probablemente una calcificación o contraste, y en la última muestran disrupción de las fibras de Charpey, que son aquellas fibras más periféricas del anillo fibroso. Entonces ahora vamos por las definiciones de este artículo, desplazamiento discal. Se pone un poco más entretenido. Las divide en focales y difusas. ¿Cómo se divide focal o difusa según el artículo? ¿El artículo lo menciona o no dice nada? Alguien leyó que dijera la definición de difusa es mayor a y la focal es menor a. Lo que yo leí solo que usaban el concepto de circunferencial. Sí, no, efectivamente, Benito, no dice cómo diferenciar difusa de focal. Hay un consenso del año 2014 que casi se actualiza el 2023, en que básicamente menor al 25% es una hernia y mayor al 25% es una protrusión o un bulging difuso. Ese mismo artículo dice que eso es una convención terminológica para organizarse. Pero no nos perdamos en eso. Veamos lo que dice el artículo que leímos. Entonces, dice que hay desplazamientos discales difusos y focales. Los difusos, hay unos que se llaman bulging, en que la altura del disco está conservada, y el bulging anular, la altura del disco está disminuida. Por lo tanto, es básicamente que el disco intervertebral se extiende más allá de sus bordes anatómicos y si pierde o no altura. Si pierde altura, se describe como bulging anular y si no, bulging. Entonces, ¿qué dice el bulging? Dice, esto ocurre cuando la presión intradiscal permanece alta y el anillo fibroso está intacto y la altura del disco está preservada. Un rápido aumento en la presión discal en los contextos de bulging pueden llevar al desarrollo de fisuras anulares y eventualmente resultar en herniaciones. El bulging es frecuentemente visto en pacientes sanos. No dice mucho. Después dice que el bulging anular o folding en la degeneración del núcleo pulposo eventualmente lleva a marcada disminución o marcada caída, drop, en la presión intradiscal, resultando en un estrechamiento o pérdida de altura del espacio discal o colapso con cuerpos vertebrales acercándose los unos a los otros. Ok. Después menciona las desplazamientos focales o herniaciones. Menos del 25% del disco, por convención, como una definición operacional. Entonces dice que se pueden dividir con hernias protruidas, hernias extruidas y hernias extruidas con secuestro. Las protruidas no tienen disrupción del anillo fibroso
las extruidas tienen disrupción del anillo fibroso, y si hacemos un zoom, ¿cómo muevo esto? Acá. Si hacemos un zoom, ustedes pueden ver que hay un desplazamiento discal fuera de sus bordes normales, que es focal, menos del 25, los anillos fibrosos están indemnes, y por lo tanto genera un leve contacto con el cordón medular. Eso es una hernia protruida o protrusión. La extrusión, por su parte, hay una disrupción de las fibras del anillo fibroso, el núcleo pulposo está extruido y contacta también al cordón medular. Y el secuestro corresponde a una disrupción completa del anillo fibroso, una disrupción completa, y frecuentemente asociado a una rotura del ligamento longitudinal posterior, que está demostrado como en esta imagen en rosado. Por lo tanto, ese es un secuestro según este artículo. Después, déjame ver dónde está, que había otra definición. Ya. Bueno, otra definición que ustedes van a encontrar habitualmente corresponde a los márgenes, no sé dónde está. ¿Se acuerdan de este concepto de la base? El diámetro de la base con el diámetro del borde. Sí, lo describe un poco más adelante, Doc, cuando habla Más adelante. específicamente de la protrusión y la extrusión, y habla Acá. de la relación que tiene el diámetro máximo del saco, por así decirlo, herniario con la base de este. Siendo que cuando estamos hablando de una protrusión, no dice ser más grande y más amplio el diámetro que la base, a diferencia de la extrusión, en la cual vamos a ver un saco probablemente tal. Claro, o sea, en la extrusión, el diámetro de la base es menor al diámetro de los bordes. ¿Cierto? Por lo tanto, esos son conceptos que deberían manejar desde el punto de vista teórico. Las dos cosas más importantes son si hay disrupción o no del anillo fibroso, y en segundo lugar, la relación entre el diámetro de la base y el diámetro de los bordes. Lo vamos a revisar más adelante, sí, como dice Benito, está un poco más adelante. Ya, sigamos. Herniaciones discales. En el plano axial, esto se lo tienen que saber. En el plano axial, anteriores y posteriores, que son las más frecuentes, y estos son los 4 tipos de ubicación. De ubicación central, paracentral, foraminal y extraforaminal. Y en el plano sagital, migración superior y migración inferior. O sea, fácil. Avancemos. Extrusión. Sigamos ya. Acá hay un ejemplo de protrusión. Desplazamiento focal discal. Axial y sagital. Demuestra una protrusión posterior paracentral, un poquito lateralizada. No hay disrupción de las fibras del anillo fibroso, ni tampoco del ligamento longitudinal posterior. Por lo tanto, esto es una hernia protruida según lo que está diciendo este artículo. Entonces veamos primero, hay un desplazamiento discal, es focal, menor al 25%, la base es mayor, el diámetro de la base es mayor a los bordes, y no hay disrupción de anillo fibroso ni del ligamento longitudinal posterior. Por lo tanto, protrusión, hernia protruida. ¿Otra consulta? Sí. En el caso de que nos encontremos ante un desplazamiento del núcleo pulposo hacia posterior, por ejemplo, y se aprecia adyacente a esto una fisura del anillo, pero la relación entre la base y el diámetro al final es más indicativo de protrusión que de extrusión. Nos quedamos con el concepto de que la morfología del saco es lo que prima. No, ahí recuerda que estas son definiciones operacionales de convención. Por lo tanto, ahí tú lo que tienes que decir es que una hernia
asociada a fisura del anillo fibroso. Recuerda que muchas veces no se va a ver el anillo fibroso roto, y si en este caso se ve, debería ser extruida. Ahí manda, por definición, la fisura del anillo fibroso. Ah, ok. Eso. Sí. Pero recuerda, insisto, son convenciones terminológicas para ordenarse que el objetivo no se ha cumplido y que lo que finalmente importa es la compresión radicular o la compresión medular. Eso es finalmente lo más importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un bulging anular, según este artículo, que está comprometiendo una raíz, y por otra parte tengo una hernia focal extruida que no está regenerando compresión radicular, lo que va a mandar el tratamiento es la compresión radicular. Entonces, claro, hay grises, hay grises que no hay una convención terminológica categórica. En el caso que dice Benito, yo creo que lo más importante sería que la fisura del anillo fibroso manda. Ya, está complicado este tema, no es fácil, no es fácil. Vamos a tener que releerlo otra vez. Ya, sigamos. Ya, la imagen que me salté, la 11, eran desplazamiento difuso del material discal, difuso, bulging y el anular folding. Básicamente acá no hay un componente focal, es todo el disco lo que está fuera y desplazado de sus bordes anatómicos normales. Ya, avancemos. Veamos una hernia extruida. Entonces, desplazamiento discal focal extruido. Hay un desplazamiento de 8 milímetros a nivel del E5-S1, extruido en el plano sagital y axial. La imagen muestra un desplazamiento del material discal con disrupción completa del anillo fibroso. Sin embargo, el ligamento longitudinal posterior está intacto. El aspecto posterior de la herniación, la línea azul, es más grande que la base, y aquí dice que está con una línea roja, me imagino que debe ser eso, en el plano sagital. Por lo tanto, para también tratar de responder la pregunta de Benito, hay que verlo en todos los planos, porque en este ejemplo están demostrando que la relación entre el diámetro de la base y el diámetro de los bordes puede estar alterado en el plano sagital y no siempre en el axial, porque en el axial parece ser la definición de una protrusión. Pero en el plano sagital se demuestra que eso no es así. Por lo tanto, eso también podría responder tu pregunta, Benito. Ver cómo se está comportando en los otros planos. La herniación del material discal tensa el ligamento longitudinal posterior sin rotura. Así, por definición, la normalidad es una hernia extruida. Por lo tanto, extruida, los márgenes son mayores a la base, que puede ser en el plano axial o sagital, y habitualmente asociado a disrupción del anillo fibroso. En el secuestro hay una disrupción del ligamento longitudinal posterior también, y el material discal está separado y puede tener un comportamiento, un secuestro subligamentoso o transligamentoso. Ahí ustedes lo pueden revisar, me imagino que lo hicieron, pero básicamente lo que estamos viendo en este ejemplo, en que dicen que hay una extrusión con un secuestro transligamentoso. En la imagen T2 se muestra una gran hernia secuestrada izquierda, L4, L5, con migración superior del fragmento óseo. Esto es habitual de ver. Migran. El material discal se extiende más allá del ligamento longitudinal posterior, de los márgenes del ligamento longitudinal posterior, sugiriendo una rotura completa. Y ahí lo ponen como punta de flecha. Y la última, en la C, material extruido, material discal extruido está redondeado en el plano axial, lo cual es una presentación típica. Ya, entonces, hernias focales, protruidas, extruidas, secuestradas.
Tienen que ver la distribución en el plano axial y también sagital, ver si tienen migración, si tienen secuestros. Luego el artículo menciona un poco la definición de qué es una hernia aguda, una hernia subaguda y una hernia crónica. Las hernias pueden ser crónicas. Y yo destacaría de esta parte que menciona las complicaciones, que no es tan habitual de ver, y uno no las tiene tan frecuente, porque las complicaciones, efectivamente, la primera son las complicaciones neurológicas y están relacionadas a la compresión de nervios y de la médula, en cualquier nivel espinal. Pero también, fíjense lo que menciona, que hay complicaciones vasculares. Esto no lo tenía yo tampoco tan en mente, pero dice que se relacionan en relación a la compresión aguda o crónica de arterias vertebrales o arterias segmentarias medulares que irrigan el cordón medular. Y ahí menciona varias arterias. La arteria radículo medular cervical grande, la radículo dominante y la arteria de Adamkiewicz a nivel de T10. Esa es más conocida. Y también una arteria que no conocía, que es la de Proges-Goterón, que viene de L4-L5. Lo cual puede generar severos cambios, severos déficits neurológicos. Interesante, esto muy interesante. No es tan habitual de decirlo. Y después hace un análisis muy interesante también de lo que genera el ambiente local, una complicación focal. ¿Alguien me podría decir qué dice acá? ¿O no llegaron a esa parte? Estamos muy avanzados. Yo lo que leí ahí, Doc, es que la presencia de estos cambios al final van a generar cambios fibróticos crónicos secundarios a la inflamación que persiste con el tiempo, y lo que va a producir es que pues, generan disminución del espacio foraminal y al final dolor crónico, o eventualmente generar varices epidurales, entre otras cosas. Sí, muy bien. Por lo tanto, aquí uno podría resumir que la herniación discal, además de generar compresión vascular, compresión neural, genera una respuesta inflamatoria regional. Y esa respuesta inflamatoria regional genera cicatrización, genera fibrosis epidural, genera una reacción vascular. No es inocuo. Y yo siempre me trato de explicar que a veces no es necesario ver efectivamente una compresión radicular para explicar el dolor del paciente. Y podría estar explicado por estos fenómenos que describió Benito. Ya, después menciona los cambios de la placa terminal. Entonces, lo que yo les comentaba, la placa terminal juega un rol crucial en la mantención mecánica y a la adecuada nutrición de un disco vascular. Y las placas terminales, recuerden, vamos a volver a este esquema. Las placas terminales son esa línea negrita. Entonces, ¿qué dice en esta clasificación? Básicamente que hay defectos en la placa terminal y hay varios grados de defecto. Y aquí es importante mencionarlo porque si ustedes se fijan, vean el tipo 5, alguien no entrenado que no vino a esta charla, podría decir que esto es una erosión de la plataforma superior. Erosión de la plataforma superior, espondilodicitis. Pero no, la placa terminal, con los cambios degenerativos, tiene defectos. En algunos textos llaman fisuras, o defectos como en este caso. Y eso está mostrando este esquema. La placa terminal está demostrada, fíjense acá, como una pequeña línea. Aquí está adelgazada, acá hay una pequeña irregularidad o defecto, y acá el defecto se va haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, estas irregularidades de la placa terminal son propias de los cambios degenerativos y no hay que confundirlos por ningún motivo con erosiones de espondilodicitis.
sin lugar a dudas que si el defecto de la placa terminal crece, hay protrusión del disco o hay exteriorización del material discal a nivel de la apófisis del cuerpo vertebral y eso genera un nódulo de Schmoll. Pero eso hay que saberlo. Luego, el artículo menciona la reacción de la médula ósea adyacente, que ustedes lo conocen muy bien, fenómenos tipo Modic 1, 2 y 3. Esto lo tienen que saber, que lo diagnosticamos en resonancia. Entonces yo les pongo el escenario que hay que tener mucho cuidado porque pónganse en la situación en que estamos frente a cambios tipo Modic 1 con edema de las plataformas vertebrales, hay irregularidades de la placa terminal, hay disrupción discal interna, puede generar confusión con una espondilodicitis. Por lo tanto, hay otros elementos que uno tendría que poner en juego, como por ejemplo el compromiso inflamatorio de las partes blandas perivertebrales, que es propio de la espondilodicitis. Pero lo que les quiero decir es que esto es importante. Estas irregularidades son importantes de la placa terminal. Después menciona, ¿dónde vamos? 18, ya, la inestabilidad del segmento. El concepto de inestabilidad, yo lo aprendí y nunca se me olvidó, miren. ¿Qué significa que la columna sea estable? Significa que tiene la capacidad de soportar cargas fisiológicas. Y por lo tanto, la inestabilidad corresponde a la incapacidad de soportar cargas fisiológicas. Eso quiere decir que la unidad funcional espinal tiene algún daño degenerativo, traumático, neoplásico o lo que sea, que uno la expone a una carga fisiológica, se deforma y tiene la potencial, existe el daño potencial del cordón medular o de las raíces. Entonces acá básicamente el artículo, ¿qué dice acá de la inestabilidad? ¿Hay alguna definición? ¿No? Bueno, aquí lo define como la incapacidad de las estructuras de la columna para mantener un alineamiento anatómico adecuado ante las diferentes posiciones funcionales al movimiento. Ya, y lo que uno habitualmente hace para ver inestabilidad, ¿qué hacen en músculo esquelético? Le hacen pruebas dinámicas, ¿cierto? Y acá mencionan también criterios específicos de inestabilidad, por ejemplo, en la columna cervical, no han sido bien establecidos. Una transición de 1 milímetro a 3,5 en las radiografías funcionales se ha propuesto en la literatura. Y eso es lo que yo manejo, por lo menos, esa definición para confirmar inestabilidad. O un desplazamiento de 3 milímetros también parece ser un valor de corte confiable. Doc, por ahí leí que también utilizaban el aumento o disminución del ángulo entre los cuerpos vertebrales, a nivel lumbar por lo menos. Exactamente, eso también se utiliza. Así que el concepto de inestabilidad es un concepto que les va a dar más de algún dolor de cabeza, así que estén preparados. Hay definiciones operacionales como la que estamos viendo, como la que dijo Benito, pero hay que tener el respaldo anatómico y fisiológico detrás. Doc, una consulta. Sí. Se le da alta importancia a la inestabilidad en el paper en relación a que se asociaba mucho al outcome y era como una indicación quirúrgica. Yeah. Entonces tenía alguna duda si es que hay algún protocolo en el hospital o los traumatólogos, neurocirujanos, no sé si es que solicitan algún tipo de serie o en realidad no se toma mucho en consideración. No, sí lo toman, piden radiografías dinámicas, radiografía dinámica y ellos tienen bien claro que las resonancias magnéticas que informamos nosotros
y las tomografías computadas son en decúbito. ¿Y cómo era la presión discal en el decúbito? Era mucho más baja. Por lo tanto, si el paciente se pone de pie o incluso está sentado, nosotros no sabemos si hay desplazamiento discal o desplazamiento, y eso ellos lo tienen claro, pero tienen al paciente en la consulta, tienen las radiografías, tienen la resonancia, y ahí toman una decisión, pero sí se pide, y se pide harto. Se pide harto. Ya, jóvenes, vamos a tener que dividir el artículo para otro, era un poco largo, y no era tan fácil, así que les voy a pedir que busquemos otra oportunidad para terminar la segunda parte, que es igual de entretenida, y que lo lean con conciencia, porque es un artículo que elegimos para que ustedes puedan entender los fenómenos degenerativos de la columna. Así que nos vemos la próxima semana. Si hay alguna duda, me pueden comentar, alguna duda, algún comentario, alguna duda que haya quedado de lo que ya revisamos. Yo le voy a hacer una consulta rápida. ¿Cómo describe usted lo del annular bulging? ¿La qué, perdón? El anular, la protrusión, no la protrusión, la difusa. El bulging anular. ¿Cómo lo describe usted? Ah, yo le pongo, lamentablemente le pongo protrusión circunferencial. Ya. Pero No, sí, lo sí, ocupan poco también, no es algo que, sí, como, no me acuerdo, le colocaba yo, pero me lo corregían siempre y le dejaban como protrusión. sí, no, es un tema súper complejo. Porque me da Nosotros, que cada radiólogo tiene una forma de describir la columna muy distinta y es algo casi subjetivo, considero. sí, 100% de acuerdo. Nosotros hace un tiempo atrás, con un par de excelentes becados, no está Baduli acá. Bueno, con Baduli y la doctora Rabasano intentamos hacer un trabajo que demostrara la variabilidad de terminologías. Entonces lo que teníamos pensado era buscar un caso de bulging en una resonancia, un caso de una hernia y algún otro caso representativo y mostrárselo, no sé, a 20 radiólogos, y incluyendo neuroradiólogos, y demostrar la variabilidad en la terminología. Porque, como dices muy bien tú, la terminología es variada, y incluso es tan complicado que el mismo radiólogo puede describir distinto si está en dos tiempos diferentes. Así que yo lo que he visto, claro, protrusión discal circunferencial de predominio posterior, bulging, también he visto abombamientos discales. Bulging no tiene una traducción categórica al español. ¿Qué significa bulging? Así como bulto, bulging. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en mente. Si quieren hacer ese trabajo, lo podríamos retomar. Podríamos tomar la nomenclatura del 2014, este artículo, y es un trabajo que no es muy complicado. Y podríamos, la conclusión parece estar lista, que todos informamos distinto. Pero podría ser un puntapié inicial para juntar criterios. Así que les dejo la inquietud, yo dispuesto a hacerlo, encantado. De hecho, Baduli y Rabasano avanzaron, teníamos los casos listos, pero claro, por pandemia, ellos estaban terminando su beca, y a veces las cosas se dejan ahí a medio camino, pero nunca es tarde para retomarla. Así que eso, colegas, que tengan buena jornada. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Esté bien. Chao, chao. Gracias.